Bueno, gente, continuamos con nuestra presentación de autores y escritores costarricenses. Ahora tenemos el placer de contar con el escritor Faustino de Sinash. Faustino, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Club de Lectura Entre Páginas Gracias a de la ustedes. Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, antes de iniciar, contarte que íbamos a continuar en nuestro club de lectura con Balada Clandestina de tu autoría, pero bueno, se vino toda la situación del COVID y pues hemos tenido que hacer una pausa, por lo menos en la parte presencial, pero igual queremos estar cerca de los autores nacionales. Entonces, tal vez si nos cuentas Gracias. un poquitito de Faustino de Sinash como escritor, como autor, dónde nació Faustino, a qué te has dedicado, por qué Faustino escribe. Ok. Adelante. Gracias, buenas noches. Es un honor estar en estos proyectos tuyos, eh, que ha sido una gran edificación para ambas partes. Bueno, nací en Guanacaste, en el área de Puerto Carrillo, que está al lado de Sámara, y en ese entonces, para salir de esa área, de esa zona, había que venirse en lancha hasta Punta Arenas y luego de Punta Arenas coger el tren para San José. Bueno, a mí me trajeron pequeño para San José y crecí en la zona de Barrio México, Paseo Colón, Catedral, Barrio Los Ángeles, toda esta área metropolitana de barriadas. Ahí fue donde crecí. Luego fui a la escuela Juan Rafael Mora, eh, hasta quinto grado, ya luego hice la escuela nocturna, ahí finalicé el sexto, luego entré al colegio, fui al Liceo de Costa Rica y estuve en otros, eh, siempre colegios nocturnos. Luego ingresé, trabajé en muchas cosas, pero en muchas cosas, eh, todo lo que ha habido debajo del sol, en construcciones, mensajería, lavaplatos, eh, trabajos de calle, ¿verdad? Repartidor de periódicos, etcétera. Luego a los 18 años y unos meses ingreso a trabajar al Banco Central, donde me logro sostener unos 15 años aproximadamente, y luego de ahí ya no soportaba más el sistema, porque el sistema es muy rico, digamos, para crecer materialmente, ¿verdad? No es que eso sea un grave pecado, pero en el caso mío, yo quería crecer como fotógrafo, como escritor, porque desde muy pequeño, este, me incliné siempre por la lectura, y por la escritura, de manera muy autodidacta. Ya luego, claro, entrando a la universidad, ya estando un poco grande, llevé algunos talleres de literatura dentro de la misma universidad y eh, la lectura es lo más importante en todo esto. Y eh, luego de estos 15 años que me alejé del sistema bancario, porque ya no lo soportaba más, ya había una cuestión casi que psiquiátrica ahí, de no querer estar, porque el sistema te plantea algo muy fácil y algo muy, muy interesante, que es cómo tomar una carrera bancaria, lo cual el mismo sistema te permite, te paga, porque estudies administración de empresas, financiero, derecho, todas las carreras que tengan que ver con el sistema bancario, lo cual es una maravilla, pero no es y no era lo mío en ese momento. Entonces, por unas recomendaciones médicas de salud, me hablaron que lo mejor era que me dedicara a esto, y entonces, de acuerdo a la movilidad laboral en el banco, me hicieron la movida para poderme retirar
yo siempre he estado muy agradecido con el sistema bancario porque es muy rico, le enseña a uno primero, cuando uno ya tiene sus años y tiene sus ahorros, pues a casarse, a comprar un carro, a comprar una casa, a tener hijos. Y esa cuestión religiosa o dogmática que te lo van metiendo hasta pensionarse Ujú. y bueno, y quedas ahí. Cero proyectos personales, etcétera. Y bueno, eso no era lo que yo quería. Entonces, una vez que me voy del sistema bancario, viajo a los Estados Unidos, sobrevivo allá de una serie de labores, también en lo que hubiese como inmigrante y demás, pero empiezo tuve la suerte de ingresar a limpiar pisos a una biblioteca pública. En esta Interesante. biblioteca pública logro eh, engranar con otros soñadores y soñadoras artistas, gente de teatro, gente de literatura, de pintura, etc. Engrano con un agente de fotografía y bueno, me dedico a la fotografía por un buen tiempo, me va muy bien, pero participo en concursos de ensayos de literatura. En uno de esos ensayos gano un concurso, eh, lo gano y me dan una especie de becas de 2 estaciones para estudiar una rama literaria, que era la generación Beats en ese momento, que se componían por Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs, entre otros. Eh, Me fue muy bien, muy bien. Yo sabía que eso era lo mío. Y desde entonces, bueno, ya luego vinieron la caída de las Torres Gemelas, ya fui una vez y ya una vez más y ya luego me retiré del todo. Para mí Nueva York es un barco que ya prácticamente se ha hundido en ese aspecto, porque es como la adolescencia, que uno sale de esa carapazón eh, eh, de crianza y Nueva York lo hace a uno crecer hermosamente en las artes. Yo que estaba en la fotografía y la literatura, le debo mucho, digamos, a esta ciudad, a las calles de Nueva York, a los compañeros, a los amigos, la gente con la que participé en diferentes proyectos literarios, como conversatorios de literatura, recitales de poesía, exposiciones de fotografía. Es una comunidad que se arma, a diferencia de nuestros propios países, por una sola razón, porque uno está solo ahí, como latinoamericano o como centroamericano, etcétera. Entonces, no era solo mi caso, sino también de algunos otros europeos, de alemanes, holandeses, españoles, argentinos, etcétera, que se sentían solos, ¿verdad? Entonces nos juntábamos y nos sentíamos mucho mejor, como cuando la gallina acerca todos sus pollitos. Bueno, eso me pasó y nos pasó a un grupo grande que hicimos grandes amistades en ese momento, en los 90s, hasta finales de los 90s, y ya luego la gente estaba en diferentes cosas, unos en teatro, otros en escultura, en pintura, en música, etcétera. Y eso es muy edificante, Mario, muy, muy edificante. Vieras que fue de mucho alimento. Y ya luego, bueno, cuando regreso empiezo a publicar mi primera novela, que es un libro de relatos que se titula Efectos Personales, pero hubo una limitante por el precio de la publicación que se quedaron otra serie de relatos por fuera o cuentos. El cuento y el relato en este momento está al mismo nivel. Se publica Efectos Personales y me va muy bien con esa novela.
que es, repito, es una serie de relatos que se enganchan entre capítulos por la ambientación y por un personaje que es Pablo Morfo, que transcurre por toda la historia de efectos personales. Luego, 2 años después, viene un libro de cuentos propios que se titula Balada Clandestina, que recibe a su postre el Premio Nacional de Literatura. Esos cuentos venían de efectos personales, que eso sí quiero aclararlo muy honestamente, que no se pudo imprimir ahí junto con efectos, porque no, por un asunto de cantidad de páginas y demás, no se podía imprimir. Bueno, pero en buena hora, porque así de manera independiente y puntualmente como cuentos, gana el Premio Nacional. Y ya luego viene otra serie de libros como Perversos, que es otro libro de relatos. Luego viene Crimen y Lujuria, que es una novela corta o un cuento largo. Luego viene Efectos Personales, Balada Clandestina, Perversos, Crimen y Lujuria. Perturbados, que es un testimonio muy interesante de una familia de la alta alcurnia política y económica de este país, donde se da un testimonio muy interesante de abusos, sexuales dentro de un núcleo familiar con el consentimiento tanto de la madre como el padre ejecutor de tales actos. Luego viene El Callejón de la Puñalada, que es un libro de relatos, que es un libro muy lindo, que son las historias de un gato que, que, cuenta, que cuenta a su vez otros relatos de los hechos de su amo y ama. Este gato un día se escapa porque lo empiezan a educar para que entre a las cárceles a dejar droga y salir, etcétera. Y un día el gato se escapa, se sube a un bus de Alajuela que viene para San José y es un drama cómico, muy interesante, muy vacilón. Y entonces el gato llega a San José y este gato se baja ahí frente al Parque La Merced, vienen los buses de Tuaza, se baja ahí, cruza hacia el porque trae mucha hambre, entonces cruza hacia el parque La Merced buscando a ver qué se encuentra. Y una de estas mujeres que venden ahí comida centroamericana, le tira algo de comer, pero ya el gato resulta que es medio delicado y entonces sigue buscando comida por ahí y ve una gata hermosa. Empieza a perseguir la gata hermosa, ¿verdad? Y la gata, como buena gata, hembra que es, lo pierde y lo hace llegar hasta el Callejón de la Puñalada, donde se pierde en el Callejón de la Puñalada. Entonces, este gato empieza a contar las historias que pasan en el Callejón de la Puñalada. Luego, hay una obra de teatro que se llama El Insaciable, que es en buena parte el testimonio de un muchacho, de dos muchachos que empiezan a dar lo que pasó entre ellos y el sacerdote, un sacerdote que es pedófilo, tal y cual. Entonces, toda mi obra en términos generales está basada en hechos reales, aquí mismo en el país, y luego viene otro, el último, que es Hotel Kama Sutra, que ahora les voy a leer una parte del cuento. Muy interesante la literatura porque me ha salvado, de estar en el psiquiátrico, por ejemplo, de estar internado y de quién sabe qué otras cosas más me ha librado, que gracias a la literatura he podido sacar toda aquella cosa interna que uno
de alguna manera ha chupado desde la infancia por una orfandad tanto propia del padre, de la madre, sin padre, sin madre, de familia, de núcleos familiares. Y crecer en la calle no es fácil, sobre todo cuando sos huérfano, pero además pobre. Entonces, tenés que crecer a fuerza de golpes sobre el asfaltado en la calle. Poder sacar todo eso es lo que me ha ayudado a liberar una buena parte de, de, de la conciencia, ¿verdad? De lo que realmente vivimos como una sociedad. Y en gran parte esto en los últimos años, le agradezco mucho a mi compañera Adriana, que ha tenido una muy buena actitud como compañera, a pesar de que no le gusta mi literatura, pero creo que no la lee, yo no sé si la lee o no la lee, pero es muy, 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 muy rico, por ejemplo, tener un apoyo aún eh, cuando la pareja tuya no le gusta lo que haces, ¿verdad? Eh, en fin, por ahí anda más o menos, a grosso modo, una parte del por qué escribo. Mientras no escriba, hago fotografías, que también recibí el Premio Nacional de Fotografía en el 96, como reportero gráfico en Centroamérica, en Cuba y México y otros países. Cuando no hago foto, hago literatura y ahí me logro mantener. Vendo mis libros en librerías como la librería Lehman, la UCR, que me han apoyado mucho, con solo el hecho de tener ahí los libros. Y además de esto, también logro vender libros en la calle, en las ferias, entrego libros de manera personal, etc. Es un oficio o una profesión porque yo soy más un obrero de la literatura porque lo escribo, lo produzco, le monto las fotos, etc. No es para hacerse millonario, ¿verdad? Ahora yo creo que casi nada te hace millonario. Pero con algunas limitantes que se vive, pero se es feliz. Eh, Estamos bien en ese sentido y vivo muy agradecido por eso. Faustino, qué interesante conocer toda esa trayectoria. Y entonces me quiero traer a hacerle una pregunta. La que quieras, no hay problema. Eh, Como escritor, de un lector, o bueno, sí, de un lector a un escritor, ¿el escritor nace o el escritor se hace? El escritor se hace. Ajá, o nace. Mire, eso es una muy buena pregunta porque hay gente que luego de que entra a la universidad estudia filología porque tal vez tuvieron ese gusanito desde el colegio para ser escritores. Entonces, una de las carreras que más fortalecen al escritor es filología o periodismo o sociología. Algunos, después de que entran a esta carrera, logran escribir, otros no lo logran. Otros posiblemente hay una inquietud, pero muy independientemente de la educación formal que escriben, pero es una cosa muy informal. Eh, Creo un poco que tiene que ver esto con la memoria genética centenaria. Eh, yo al menos no sé, por ejemplo, quién es mi padre o quiénes son mis abuelos. Mi parte paterna no la conozco. Posiblemente ahí haya
hubo alguien que hizo literatura, o hizo música, o hizo pintura, qué sé yo. Lo que sí creo que no está el gen del que soltaba la guillotina y cortaba cabezas. Creo, porque si no, yo hoy día, de repente, si no hubiera escrito, hubiera cortado cabezas, ¿verdad? Eso, un poco de humor negro es bueno de vez en cuando. Entonces, sí creo que puede haber algo de la memoria genética centenaria que nos ha tocado a algunos escritores que no tenemos una educación formal en las letras. Entonces es como un albur, ¿verdad? Por eso me parece muy importante cuando un muchacho en adolescencia dice quiero ser escritor o te enseña a vos como profesor, de repente te lleva unas hojas y dice, "Vea, profesor, ¿qué le parece? Escribí esto", y de repente ahí está, se puede estar germinando un futuro escritor. Decía más temprano Silvia Rodríguez que no hay literatura buena ni literatura mala, porque al final de cuentas es el lector el que va a premiar con su gusto a un autor si le gustó o si no Es le cierto, gustó. A mí particularmente, Dan Brown me ha gustado. Me parece que es un escritor que cansa mucho, o sea, lo lleva a uno por la historia muy rápido, capítulos muy pequeños de mucha acción, y me han gustado sus libros, pero el último no. Simple y sencillamente, el último Origen no, pues no me enganchó, ¿verdad? claro. Y no porque consideraba que el libro fuera malo, simple y sencillamente, pues no me enganchó, pero no por eso yo me animo a decir de que es un mal libro. Nada más que no hicimos ese clic o esa química, ¿verdad? Pero es particularmente interesante porque siempre a veces se tienden a encerrar o a etiquetar los libros y Claro, junto con el libro se encierra y se etiqueta al autor. Yo como bibliotecólogo y como docente, bueno, pues tengo una particularidad hacia la lectura. Me ha gustado siempre leer, bueno, ¿verdad? ustedes leen mucho. Sí. Empezamos porque ustedes leen mucho, ¿no? Pues vieras que no particularmente, más bien a veces hay colegas que no leen tanto. Y Oh, digamos, yo soy bibliotecólogo no porque lea, ni leo tampoco porque soy bibliotecólogo, ¿verdad? Pero sí tengo claro algo muy importante, que todo libro tiene una misión, claro, y es ser leída. Y entonces, pues cuando un libro se queda en un estante acumulando polvo, ¿verdad? Eh, pues como que ese libro se le está negando esa misión a que se realice, ¿verdad? Dándole al claro. libro tal vez un sentido antropomórfico, ¿verdad? De que uno no deja que el libro como tal se realice. Y en ese sentido, Faustino, yo quisiera preguntar, ¿cuál es ese consejo que un escritor que ya tiene sus años, sus andares, sus experiencias, que ha sido premiado, que ha sido reconocido, este, le puede dar a una persona que tal vez dice, sí, me gusta escribir, he escrito algo, pero de repente tal vez no es bueno o tal vez no va a gustar? Que yo siento que es algo que es un miedo muy, pues muy natural, ¿verdad? Porque en cierta manera cuando uno expone lo que uno ha escrito, también se está exponiendo uno mismo. Sí, el enfrentarse, aquí hay dos cosas. Una es enfrentarse a la hoja en blanco, cuando uno ya está más o menos encaminado. Pero todo escritor, calculo yo que al menos un 90%, empezamos a escribir y al rato decimos, no, esto no, lo votamos. No, no, mejor estudio contabilidad. Esto
me recuerda un poco a alguien que cuando yo estaba muchacho, y esto para dar un ejemplo muy rápido, resulta que un día llego donde una persona, donde una tía buena, yo le llamo la tía buena, y yo llevaba ¿cómo se llaman esos uniformes de judo y karate? Un kimono, una cosa de estas, algo así. Estaba yo en plena adolescencia y se lo enseño a la tía. Digo, mira, ¿y para qué es eso? Digo, eso es para practicar judo y karate. Cuando eso estaba Orlando Madrigal, allá por la Iglesia de las Ánimas, por el Cementerio General, ahí estaba Orlando Madrigal, que era el maestro de maestros aquí en judo. Entonces, y me dice la tía, ¿y para qué? Digo, bueno, y para defenderme, porque como ahora saltan, entonces ya yo me puedo defender con llaves. Qué sé yo. Dice, vea, vaya, devuelva eso, cómprese unos libros y póngase a leer. Edúquese, estudie. Entonces, esto lo traigo a colación porque lo que necesita, lo único que necesita un escritor en ciernes es irse a una librería o a una compraventa de libros y comprarse libros del tema que más le guste. Pregúntele al vendedor de libros, mire, busco este tema, me gustaría que usted me venda libros, quiero comprarle 2 libros o 3 libros sobre extraterrestres, por ejemplo, o del Medio Oeste, o de agricultura, porque la literatura te da para mucho, para todo. El escritor llega a un momento en que tiene que convertirse en una biblioteca casi que universal. Debemos leer más sobre los alienígenas, por ejemplo, que eso es una cosa fascinante que a mí me gusta y que nunca, a pesar de que me gusta los extraterrestres y todo, nunca he escrito sobre eso, nunca. Llevo más o menos 13 o 13 libros aproximadamente publicados entre narrativa y poesía, pero nunca he podido escribir un libro de... Ve qué curioso. ¿eh? Sin embargo, yo leo esta literatura, pero eso no es lo mío. Lo que a mí me gusta escribir es sobre la ciudad, sobre el pecado humano, del crimen, del sexo, de los vicios, de las drogas, del alcohol, etc. Entonces, cuando yo me inicié exactamente para escribir, me iba a las librerías y entre esos libros que compré a Ernest Hemingway, El viejo y el mar. Qué novela más bella, qué bárbaro. Y compré los cuentos de él mismo, de Hemingway. Luego que leo esto, compro unos cuentos de Juan Rulfo, un solo libro. Me fascina, me llenó aquel libro de Juan Rulfo y volví a buscar y me dice, no, él tiene solo 2 libros, me dijo el librero. Entonces me fui a las compriventas y encontré el otro libro, el Llano en Llamas. Y este hombre, la compriventa, me dijo que había otro que se llamaba El Gallo de Oro, ¿verdad? Que eso es una súper joya. Por aquí lo tengo, El Gallo de Oro. Que lo hicieron una película con Gabriel García Márquez. Él hizo el guión de esa película. Entonces, toda esta amalgama de cosas que te estoy diciendo de actos es porque es lo que necesita el escritor en ciernes, leer. No hay un curso, la universidad no forma escritores, ayuda de alguna medida a ser escritores por la lectura que lleven, por la formación,
etcétera. Creo que eso es lo mejor, y a la hora de enfrentarse a la hoja en blanco, lo único que queda es reescribir sin agotarse, volver a escribir, volver a leer, volver a escribir. No hay otra fórmula, no hay, al menos que sea un iluminado, ¿verdad? Que le caiga de arriba el rayo de luz, ¿verdad? No hay de otra, creo que no hay de otra. Bueno, Faustino, pues quisiéramos escuchar un poco de tu literatura, Ok. no sé, si tengo entendido que es de Kama Sutra, ¿verdad? Que De nos Hotel hablas Kama Sutra, sí. de Hotel Kama Sutra, así que pues somos todo, eh, escuchamos atentamente. Vos me decís hasta dónde, mis cuentos son cortos, Ok, puedes pero leernos uno allí. haces, vos me haces alguna señal. Del libro Hotel Kama Sutra, relato de mar, carnaval y sexo. El carnaval por las calles del puerto. Aquel calor infernal nos hacía sudar a todos. Se notaba en las camisetas de los maes, en las manchas en las axilas y la espalda. A la mayoría de las chicas no se les ve, pero a una que otra, con esos pantaloncitos cortos de tela, muestran las excitantes ingles mojaditas, comparsas con vestimentas y música endemoniadas. Sus movimientos son una delicia de mujeres provocadoras de todas las edades. Aquel calor insoportable, aquellos culitos y culotes en movimiento loco, ni se diga las tetas grandes y chiquitas que brincan por todo lado. A algunos más en las filas se les nota la templazón. Los que van acompañados abrazan por detrás a sus chicas, ellas unas calientapichas, divinas, les restriegan el culo a sus cabros y estos como locos. Nosotros éramos apenas unos muchachos saliendo de la adolescencia, andábamos a chupón lleno. Éramos J. Fénix y Castrito, un par de templados, cuando nos restregaron aquellos culos, unas huilas metidas en la multitud. Ellas se hacían las majes, como las que no sabían que teníamos la picha a reventar. Como andábamos con esos pantalones de manta, sin cinturón, nos metieron la mano y delante de todo el mundo subieron su faldita y arrimaron aquellos culitos redonditos y apretados. Lo movían pegados a nosotros de una manera que ya no aguantábamos más. Entre la masa de la gente, los que nos veían se hacían los majes, pero disfrutaban de aquel cuadro genial. Solo se escuchaba el griterío de los espectadores detrás del cortón divisorio. Disfrutaban con porras y uno que otro insulto a los bailarines de las diferentes comparsas, cosas como, muévalo, loca, póngale, mueva esas carnes, hágale, mami, mueva esas pelotas de carne, se mueve más la quijada de arriba que esa, ese huevo pide sal, mueva ese culote, papi, mire esa loca del barrio, se le derriten los helados, loca, no sea huevón, ahí viene la tica linda. Máscaras súper divertidas, haciendo alusión y burla a los políticos, presentadores de televisión. No podría faltar el Oscar Arias, el Galán, Ignacio Santos, Amelia Rueda, entre otros. Rata inmunda, baile, baile, inútil, suéltese. Oh, muévalo, que es suyo, papi. Que está malito, mami. A cachete, mami. Jale, jale, soplapichas. No estorbe. Unas muchachas gordas moviéndose de un lado a otro sin complejos.
una comparsa que solo travestis, haciendo gala de sus hermosos trajes con coronas de plumas, niñas y niños también bailan en la comparsa, acompañan a sus madres bailarinas. ¡Qué rico! Se le ventea, papi. Véngase para un happy hour. ¡Qué plumero, mi amor! Véngase, que nos damos unos manazos. Miren qué mondonguera. Sálgase y vamos al matadero. ¡Qué cachetes más deliciosos! Más defensa que la Cele. Dele, dele, tírese al suelo. Vendedores ambulantes con sombreritos de fiesta, sillas plásticas, refrescos, comida rápida, birras sombreados dentro de una bolsa de papel. Un hombre del otro lado de la acera se brincó la valla para bailar con una de las chicas al ritmo de carnaval. Otros hacen gestos con las manos iniciando la bronca, trajes multicolores. Miren esa quiebrapichas. ¿Cuándo se le quiebra loca? Opa, opa. Va de vuelta, idiota, solo maleta. No sea bañazo. Mire esa loca como le pone rico. Rico, papi. Deme ese par para terminar de crecer. ¿Qué es la vara, mae? ¿Qué es el enjache? Pele el ojo, idiota. No me agüeves. Movete, inútil. Pareces a rata de dos patas. Al chile. ¿No ves que losa? Levanta muertos. La huila. Ojo, la paca por todo lado. Mueva lo que tiene. ¿Oíste? Inútil. La brisa marina, entre otros aromas, trae el de los fluidos de sexo. Inmediato. Las chicas que bailan con nosotros se dijeron algo entre ellas y de repente se inclinaron de tal manera con un movimiento hacia atrás hasta hundirse las pichas de cada uno en sus culos. Castrito puso los ojos en blanco y seguido empecé a ver todo nublado. De inmediato le agarré las caderas a la huila hasta hundírsela toda. En medio de aquella música carnavalesca, toda la gente bailaba al mismo son. Dejé de escuchar. No podía oír nada, ni la música. Ellas empezaron a enderezar sus cuerpos en movimientos despacio. Se fueron separando hasta dejar al aire las pichas todavía bien templadas, inflamadas, rebosantes de leche. Las dos dieron vuelta hacia nosotros. Las que estaba con Castrito se le acercó al oído y luego se escurrieron entre la masa de la gente. ¿Qué te dijeron, Castrito? Van para el búnker Camus. ¿Dónde es eso? No lo sé. Debiste preguntarle. No viste. Se fueron de inmediato. Mierda. ¿Qué hacemos ahora? Buscar ese par de perras. De seguro la pulsea. ¿Creen que sean putas? No, mi rey, tranquilo. Son candidatas a la Virgen del Mar. Nos salimos de la masa de gente hasta quedar de pie y hundidos en la arena. Caminamos hasta llegar a la calle principal. Empezamos a preguntar por el búnker Kama Sutra, donde nos respondían que los búnker había por todos lados. Todo el comercio sexual y de drogas del puerto estaba plagado con esos nombres. Bueno, hasta ahí. Falta el final, obviamente, pero es para que busquen el cuento o el libro. Esta literatura es una literatura que no se ha hecho del todo en el país por algunas razones muy particulares y es muy propio de los escritores, pero esta literatura está dentro de la configuración del realismo sucio. Es una literatura más directa, transparente, en un vocabulario citadino completamente, sin ambajes ni
ni escondrijos literarios o figuras literarias. Se maneja así de una manera muy transparente. Dichosamente, esta literatura que he hecho a lo largo de estos años, ha sido muy bien recibida por los lectores. Ya sobrevivir de la literatura en este país es, es una gran dicha y bueno, lo he logrado de alguna manera. Eh, Mis lectores, ya hay un grupo de lectores que siguen los libros y que los recomiendan. Eso es una gran ayuda para continuar con esta manera de escribir que es un momento de la historia de este país que cuenta cómo son las cosas y que a futuro va a funcionar muy bien como, como testimonio de una época nuestra. A mí me parece que es muy real, ¿verdad? Que es muy de lo que es pues la sociedad costarricense en todos sus extremos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces tendemos a ponerle florituras a las cosas o decirlas de una manera taimada, ¿verdad? Mencionamos de una forma, cuando queremos decir otra cosa, Claro, claro, cambiamos un poquito las palabras. Y me encanta, por ejemplo, encontrar allí figuras del pasado, como la tica linda, cuando existía el concurso de elegir la tica más bonita claro, de Costa Rica para el mes de diciembre. Y me acuerdo que, cuidado si no rivalizaba el concurso de tica linda con el de elegir a la Miss Universo, Miss Costa Rica, ¿verdad? claro, Y todas esta serie de concursos que, bueno, por demás no me gustan, pero eso es otro tema. Pero, y que ya no existe, ¿verdad? Ya el concurso Ticalinda ya desapareció, pero que aún así se evoca, por ejemplo, algo que en un momento en San José se perdió, como fueron los carnavales de San José, ¿verdad? claro, claro, Que luego pues se volvieron a revivir, tal vez no con la misma intensidad o significancia que eran antes, pero yo recuerdo una única vez, allá por el 1987, 86, fue un carnaval en diciembre y era una cantidad increíble de personas que no había por dónde, o sea, si la masa se movía hacia el oeste, uno se movía hacia el oeste, porque la masa era la que lo llevaba a uno, ¿verdad? claro, claro, Pero toda esta cantidad de expresiones, estaban allí y siguen estando allí. Tal vez claro, ya no están en esos escenarios, se han movido a otros escenarios, pero siguen estando, ¿verdad? claro, Que son parte de una cultura, podríamos entrar en un debate cómo llamar a esa cultura, pero no es, me parece, el hecho, sino que es no negarla, claro, es más bien reivindicarla para poder entenderla. Yo claro, siempre he creído que si uno niega las cosas, a pesar de que existen y que son innegables, ¿verdad? Uno pierde la capacidad de comprensión y de entenderlas. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy auténtico, muy rico este tipo de literatura, ¿verdad? Que también, seamos francos, de repente, pues a muchas personas les puede no chocar, pero sí significar que uno dice, me estoy enfrentando a algo tal vez nuevo, a algo que es diferente, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que es interesante que exista este tipo de espacios literarios, ¿verdad? Para que pues un autor, como en el caso de Faustino, eh, nos cuenta de todas esas cosas que muchas veces conocemos, ¿verdad? Decía doña Silvia Rodríguez, que ella, por ejemplo, creció en Avenida Central, o su casa estaba cerca de Avenida Central, y ella creció con el avenidazo y con el confeti. claro, Y claro, hoy hablarle a las nuevas generaciones, a los chicos y las chicas de hoy, de un avenidazo, no sé, es como hablarles del grupo Jaque Mate o de una semana universitaria que ya son cosas que no existen, ¿verdad? Que claro, incluso son de un siglo que ya se fue.
¿verdad? Y entonces es muy rico en ese aspecto, me parece a mí, poder rescatar esto. Y me imagino que tal vez por allí va un poco de la intención de Faustino como autor. Es cierto, por ejemplo, eh, yo nací en el 59, tuve la suerte de crecer en un San José, en tener la cola en los 60s y 70s, de poder caminar la ciudad, comerme la ciudad en alguna medida, con cierta seguridad, digamos. Por ejemplo, en ese momento no habían drogas pesadas, la única droga que había era la marihuana y el guaro. Y en una oportunidad, siendo yo adolescente, salimos de un bar, tres chiquillos, salimos del Chico Soto, que acuérdese que era prohibido los menores de edad en las cantinas, pero nosotros éramos altos y teníamos buen cuerpo y aparentábamos más edad y la barba ya había salido. Entonces, entramos a Chico Soto cuando existía en el Paseo Colón y nos tomamos tal vez una o dos cervezas y cuando salimos, porque en esa época cerraban a las 10 de la noche, cerraban las cantinas a las 10 de la noche para entrar, pero la cantina podía quedarse ahí adentro funcionando. Entonces, cuando nosotros salimos, nos fuimos caminando siempre sobre el Paseo Colón y una patrulla nos paró y nos preguntaron, ¿para dónde van? No, vamos para la casa. Bueno, súbase. Nos fueron a dejar al barrio, ¿verdad? No nos asaltaron, ¿verdad? Yo Interesante. estoy diciendo que ahora lo asalten a uno, ¿verdad? Porque ahora no lo sé, eh, ni ando tan tarde. Pero esa época fue muy rica porque fue la época en que vino, un poco antes vino Carlos Santana, Ujú. cuando el Gimnasio Nacional estaba todo forrado en latas de zinc. Y entonces todos los chiquillos íbamos, como no podíamos entrar, pues no podíamos pagar la entrada, íbamos a golpear las latas de zinc y hacer escándalos, etc. Fue una época muy rica porque fue muy pura, o sea, para agarrarle la mano a la huila era una bronca y más para agarrarle la pierna y más y mucho más para agarrarle o meterle la mano entre la blusa, aquello era, había que ser muy galán, ¿verdad? Y esa época muy rica de mucha excitación juvenil nos hacía que nos fuéramos al cine, al Center City, a ver porno, ¿verdad? A ver viejas chingas y después te voy a contar una anécdota que está en uno de los libros, en efectos personales, que es una anécdota muy bella, muy linda de la época y, y un poco, ¿verdad? Extraña. Cuando viene una película, no sé si vos recordás, bueno, vos sos mucho más joven que yo, vino una película cuando las colegialas crecen. Me parece haberlo escuchado mencionar. Seguramente estaban más chiquillos, nosotros ya estábamos muchachillos, y en unas vacaciones de colegio nos fuimos los 15 días a ver las colegialas crecen al Cine Rex, porque el hijo del que pasaba la cinta era amigo de nosotros y nosotros no podíamos entrar porque era prohibida para menores de 18 años. Entonces, el que pasaba la cinta, que era aquella, era otra cosa, era otra máquina, eh, el técnico, el hijo, nos pasaba por la puerta de atrás. Y entonces ya como la primera semana era aquella excitación, aquella cosa que salíamos como cabritos locos. Bueno, en la segunda volvemos a entrar y ya empezamos a masturbarnos en el cine, ¿verdad? Y uno de los compañeros, ¿verdad? Del grupo, el más tremendo, el segundo piso tenía como una, eran de dos pisos, entonces el segundo piso tenía una cosa
hay como una baranda para ver al piso de abajo, Como un donde estaba balcón. la platea, sí. Ya, y nos estábamos masturbando ahí cuando el que ya empezó a venirse se puso de pie y disparó hacia la platea. Aquello fue un escándalo, pero un escándalo. Prendieron las luces del cine a media película, porque la película esa, Cuando las colegialas crecen, es la primera película en los 70s, a principios de los 73, una cosa así, que es porno, que es una película de un poco de colegialas que cuentan, eh, ruedan sus primeras experiencias sexuales. Y claro, aquello era una cosa impresionante. Entonces, los que se regaron hacia el vacío, a los que estaban abajo les cayó el semen y toda aquella cosa, aquel enredo, ¿verdad? Y se armó el escándalo y los gritos y todas las mujeres y los hombres encendieron las luces, cuento de nuevo, y se armó la bronca. Nunca supieron quiénes eran, pero sí, es esa época bonita todavía sana. Ya ahora se juegan otros parámetros. Entonces, parte de mi literatura, el realismo sucio, citadino, es rescatar esa parte, eh, de la que en algún momento sirva de referencia para los que vivimos esa etapa. Y se van a preguntar históricamente, dentro de muchos años, bueno, pero ¿qué pasó en los 70s? ¿O qué pasó en los 80s? Bueno, ya de alguna manera está plasmada en los libros que he escrito. Perfecto, Faustino. Bueno, pues ya para ir cerrando este espacio, pues agradecerte que estuvieras hoy con ¿No? nosotros, ¿verdad? Como te conté, Balada Clandestina era nuestro próximo libro para el Club de Lecturas. Por allí pues estaba la coordinación para que hubieras estado en la Escuela de Bibliotecología. Claro, Nuestra idea es siempre que los miembros o las personas que participen en el club de lecturas, que el club de lecturas sea como una cinta de Mobius, ¿verdad? Donde cualquier persona entra cuando quiera, pues claro, sale cuando quiera, pero que sí que puedan tener este contacto cara a cara con el autor, ¿verdad? No solamente a través de su obra, sino también a través de poder hablar, de sentarse, tomarse un café, tomarse un jugo, claro, comerse una empanada de la U, claro, ¿verdad? Pero bueno, las situaciones pues son diferentes, pero aún así siempre es rico tener este contacto. claro, Entonces, esperamos pues que esta sea la primera de muchas más que ojalá vengan por claro, delante claro. para que podamos. Armate ahí un grupito y yo de esto no entiendo mucho, pero vos sí, pueden, no sé, según tengo entendido, pueden aparecer en la pantalla varias personas. Sí, sí, Entonces se puede podríamos agregar. armar, eso vos lo manejas bien, podríamos armar, si te parece, a raíz de uno de los cuentos, este, yo lo puedo poner, si te parece, te lo regalo y Ah, muy amable, de muchas manera gracias. digital y lo repartís entre los muchachos y después lo podemos conversar con Sí, demasiado gusto. te tomo la palabra porque es una Sí, sí, iniciativa bonita para aprovechar, bueno, primero, pues que contamos con la tecnología, ¿verdad? Diferente hubiera una sido maravilla, es una maravilla. que nos hubiera agarrado esta situación en los años 70 o en los 90, No, no, no. ¿verdad? Estaríamos todos posiblemente pegados al televisor o tal vez incluso leyendo más o, Sí, o, es o posible pegados a la leyendo. radio también, ¿verdad? Que Sí, era sí. otro medio por allí. Pero bueno, Faustino, muchísimas gracias por estar con No, nosotros. no, gracias a vos, gracias a vos. Y estoy en la mejor disposición de colaborarte. Eh, vos te hablas ahí con Adriana y ella porque repito, no sé manejar esto, ese tipo de cosas tecnológicas. Ujú. Adriana te manda el cuento y vos lo distribuís ahí dentro de tu gente y hacemos una cosa bonita ahí, una No, noche de estas. y te vamos a tomar la palabra. Perfecto.
Bueno, Pura vida. muchísimas gracias y gracias a Muchas las gracias. personas que nos han estado acompañando. Ahorita continuamos con más. Continuamos con nuestra cantidad de entrevistas del día de hoy. Vamos a concluir hoy con la doctora Adriana Herrera. Es profesora veterinaria de la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN o Universidad Técnica Nacional, ¿verdad, Adri? Técnicos. También es escritora y también, bueno, trabaja con lo que es la editorial Besania. Y bueno, Adriana, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Es un placer para el Club de Lectura de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información contar contigo. Y pues nos gustaría que nos hablaras un poco de vos, cómo una veterinaria irrumpe en el mundo de la literatura, en el mundo de los libros, que nos parece muy interesante. No porque no pueda escribir o no pueda leer un veterinario, un profesional en medicina veterinaria, pero sí nos llama mucho la atención esta parte de la novela, de la poesía, ¿verdad? Que de repente no es algo que se da mucho en el mundo académico, en el mundo científico. Gracias, buenas noches. Sí, efectivamente, yo soy médico veterinario. Eh, Mi acercamiento a la literatura fue como desde siempre, desde muy joven. Yo crecí en una zona rural de Pérez Celedón, sumamente alejada, y no, al inicio no había televisión, y cuando hubo televisión solo se podía ver Canal 7. Pero había muchos libros, porque mi papá era un hombre que leía mucho y tenía muchos libros. Entonces, desde muy joven yo leía a Julio Verne, a Emilio Salgari, un poco a Germán Hesse, y del acercamiento a la literatura fue desde siempre. Sin embargo, no estaba en mi horizonte escribir, nunca, ¿verdad? Nunca estuvo en mi horizonte escribir, sino que lo que a mí me ha gustado siempre es dibujar. Y sí he dibujado desde siempre también. Y en una vez hace unos años, en una crisis de la vida, yo dibujaba mucho y escribía cosas en las orillas de los dibujos. Y una vez una amiga que es escritora, Rocibel Morera, una poeta de Alajuela, ella vio mis dibujos y me dijo, pero vos escribís, ¿por qué no escribís eso? Y yo, no, yo no escribo, yo rayo cosas a la orilla de los dibujos. Y entonces ella fue la que me dijo, deberías rescatar esto y escribirlo formalmente. Y eso fue como la primera vez. Y eso fue hace unos, no sé, alrededor de 12 años, 13 años. Y lo primero que escribí fue poesía. Entonces ese fue como el primer acercamiento. Ya después empecé a escribir cuentos que no se habían publicado y entonces han andado como por ahí sueltos. La historia de Editorial Besania es un poco más joven. Empezamos hace como, formalmente, creo que fue como en el año 2017, hace unos 3 años, que ya formalizamos un emprendimiento como editorial y me ha correspondido corregir textos de la gente que ha publicado con nosotros. Y hemos publicado básicamente poesía, cuento y novelas y una obra de teatro, todos autores costarricenses. Y entonces esa es como mi historia con la editorial. Sigo ejerciendo la medicina veterinaria, soy docente, como decías, en la UTN, de cosas que no tienen ninguna relación, ¿verdad? Sí he escrito algunos ensayos relacionados con la literatura, digamos en la parte académica, pero en realidad en la universidad yo doy clases de fisiología animal y inocuidad alimentaria, que es mi especialidad. Y bueno, hablemos un poquitito de Adriana como escritora. ¿Qué significa hoy en día para Adriana escribir? Bueno, como te decía, originalmente empezó como una catarsis. Era un tema de catarsis muy personal y de hecho esos textos nunca se publicaron, andan por ahí dando vueltas, pero no eran originalmente para publicar. De alguna forma, escribir es como, todos tenemos cosas que decir, ¿verdad? Todos tenemos cosas que decir y berreamos ahí de vez en cuando en redes sociales, ¿verdad? Entonces, de alguna forma es como comunicar esas cosas que no tenemos dónde decirlas en otros espacios. Entonces, por ejemplo, en mis cuentos hay muchas historias de perros.
¿verdad? No necesariamente el perro es el personaje principal, no son cuentos infantiles, solo tengo un cuento infantil. Un poco autobiográfico también relacionado con esos años de mi niñez en la montaña, que me marcaron mucho. De hecho, yo creo que yo estudié medicina veterinaria justamente por esos años en la montaña, ¿verdad? Porque yo tuve caballo antes de tener perro y estuve muy cerca del ganado y entonces ese tiempo me marcó mucho, entonces hay un cuentito que anda por ahí. Pero te decía que los perros de mis cuentos no son ellos los personajes principales, sino la gente, porque algo que me ha interesado siempre es la relación de las personas con sus mascotas y cómo los afectan, ¿verdad? Cómo son parte de las familias, cómo hacemos duelo por ellos, cómo nos enseñan, nos cuidan, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, hay cosas que queremos decir que no hay como un espacio para hacerlo, ¿verdad? No es la clase formal en la universidad de temas de asuntos técnicos, ¿verdad? Entonces, creo que tal vez la motivación, o esa es una de las motivaciones más importantes. El año pasado publiqué un libro de relatos y era otra historia completamente. Eso fue un trabajo de investigación en comunidades indígenas con mujeres, que también el propósito era saber qué querían decir ellas, ¿verdad? Entonces hicimos una serie de entrevistas en diferentes territorios indígenas, solo con mujeres, y con base en las entrevistas se elaboraron los relatos. Entonces, igual, las mujeres no querían, si usted habla con un hombre de una población indígena, le cuenta un cuento ahí del sol y de Cibú y del río y el tigre y no sé qué, ¿verdad? Pero cuando hablamos con mujeres es otra historia. A las mujeres no les interesan esos temas, ¿verdad? Sino que los temas siguen siendo la violencia familiar, la pobreza, la maternidad, cómo se las agencian para darle comer a los hijos, ¿verdad? Entonces queríamos saber qué le interesaba a las mujeres. Y efectivamente no, pues sí, pues hay un tema religioso importante y sus animales y su relación con la naturaleza, pero esos no son los temas. Entonces, esos otros relatos, digamos que son un poco como prestados, no son mis historias, sino que son las historias que ellas me contaron. Y esa es como otra motivación. El asunto del feminismo, no como se ha desarrollado en Costa Rica, ha sido un poco agresivo contra el mundo y contra los hombres, ¿verdad? Que el feminismo en Costa Rica ha abordado solo como ciertas temáticas y ha dejado todos otro montón por fuera, ¿verdad? Pero sí me interesa mucho el tema de las mujeres también. Adriana, siempre se ha pensado, no sé, hay dos estereotipos a veces que son muy feos, por ejemplo, de que solo aquel que estudia literatura o que estudia en la escuela de letras de la facultad, ¿verdad? Es el que puede escribir, o que para escribir tenés que haber tenido o tenés que tener una excelente ortografía y haber llevado cursos de literatura, ¿verdad? Y que eso, yo pienso personalmente que muchas veces le asusta a la gente cuando queremos escribir, ¿verdad? Algunos empezamos a escribir tal vez a una edad ya grandes, ¿verdad? Otros empiezan desde niños, otros empiezan desde jóvenes, pero muchas veces aparece esta barrera, ¿verdad? Y te lo pregunto tanto como escritora como también como editora, que ¿cuál es ese consejo que nosotros le podríamos decir a alguien que quiere escribir, pero que tal vez no tiene esa formación académica, o que piensa que necesita tener una formación académica para poder escribir, ¿verdad? Pues yo lo que creo es que para escribir nada más hay que sentarse a escribir. Y efectivamente los editores hacen un trabajo, o hacemos un trabajo, digamos, un poco formal. En la historia de grandes escritores consagrados, a veces se oye el trabajo de los editores. Muchos escritores no escribían bien y el editor le tocaba recortar todo lo que le parecía que había que recortar. El año pasado o hace 2 años salió una película que se la recomiendo a todos, no sé si ya la vieron, se me da el nombre ahorita, pero era es la historia de Tom Wolfe,
con su editor, ¿verdad? Ahorita me acuerdo el nombre de la película, donde se muestra bastante claro la importancia y el trabajo que hacían los editores. Los escritores llegaban con unos monstruos de folios, ¿verdad? Con cajas de miles de folios escritas a mano, y la editorial tenía que transcribirlo y reportarlo y corregirlo, darle forma. Entonces, muchos escritores, pues ese trabajo lo hizo el editor, ¿verdad? Y si leyéramos el manuscrito, posiblemente estaría lleno de errores. Entonces, yo no creo que haya que necesariamente pasar por la universidad o por la escuela de filología para escribir. De hecho, conozco varias personas que tienen formación académica a este respecto y que se sienten terriblemente limitados, ¿verdad? Terriblemente perfeccionistas, que no pueden enseñar nada de lo que escriben porque piensan que todavía no está listo, ¿verdad? Ahora, depende también de qué es lo que escribimos. No es lo mismo escribir textos académicos para una revista científica que escribir un cuento o escribir poesía. Yo creo que hay muchas, en la literatura hay muchas licencias poéticas o licencias literarias que no tienen que ser tampoco las cosas perfectas. Obviamente hay niveles y niveles de calidad. Ahora, si la gente se espera a tener el nivel de calidad más alto, pues sencillamente nunca va a escribir, ¿verdad? Porque debería como exponerse a la crítica y exponerse a los comentarios para poder mejorar. Sin embargo, hablando de eso de los ensayos, el año pasado yo escribí un pequeño ensayo justamente de eso. Hay en la historia muchos médicos que han sido escritores, ¿verdad? No necesariamente los escritores son solo literatos, hay gente de otros conocimientos, de otras áreas que han entrado a escribir. Y en Costa Rica tenemos también varios médicos, escritores, incluso médicos veterinarios. Tengo un colega, te lo recomiendo también, Bernabé Berrocal, muy bueno, muy buen escritor. Casi me atrevo a decir que es mejor escritor que médico. Y entonces, igual, no he estudiado filología, estudió medicina, pero es muy buen escritor y así pienso que hay muchos ejemplos, ¿verdad? No necesariamente hay que estudiar filología para escribir, aunque evidentemente si usted es filólogo, pues tiene más herramientas para corregir sus propios textos. Pero sí, conozco muchos, por ejemplo, periodistas que quieren escribir, que no logran escribir nada. Están esperando a ser mejores, ¿verdad? Cuando ya tienen en realidad pues toda la formación técnica a la que se podría estudiar. Sí, a veces tendemos a ser muy exigentes con nosotros mismos. Y también a veces nos pasa que, y lo digo por experiencia propia, tal vez de lo poquito que yo puedo escribir, de que empezamos con un tema, ¿verdad? Y a veces surgen otras distracciones o el tema se nos vuelve en un árbol que va sacando más ramas y más ramas y más ramas. Y si uno no lo detiene, se te descontrola, ¿verdad? Y entonces ya no es un árbol, sino que es una hiedra o es una enredadera y a veces uno se pierde. Para eso son los editores, justamente. Sí, precisamente para que es el editor el que le puede ayudar a uno a encontrar, a hacer la poda. Exacto, a poder. ¿Verdad? A ordenar la cosa. Sí, y hablando de editores, bueno, hablemos de la editorial. ¿Qué caracteriza a la editorial? Porque, bueno, en el país tenemos un mundo editorial, una industria editorial importante, contrario a lo que se pueda pensar, ¿verdad? Hay mucha iniciativa, también hay muchos escritores pues independientes, ¿verdad? Y yo sé que el trabajo de las editoriales es bastante complejo, bastante nadar contracorriente, ¿verdad? Por muchas razones, porque hemos perdido como sociedad el valor de la lectura, de esa lectura que sea crítica, imaginativa, no leer por codificar o decodificar un alfabeto, sino leer para entender, para comer, alimentarse de un mensaje y al fin de cuentas decir si el libro me gustó o si no me gustó. Decía hoy en la tarde la escritora Silvia Rodríguez que no hay literatura buena ni mala, hay literatura. Estoy de Puede acuerdo. ser que te guste o que no te guste. Y en ese sentido uno entiende que las editoriales pues
nadan contracorriente, ¿verdad? Sí. De repente quisieran publicarle a más, pero a veces no se puede. Entonces, ¿cómo es Besania? ¿Por qué Sí. es diferente tal vez a otras editoriales? ¿O qué la Bueno, caracteriza? en realidad Besania es un emprendimiento, un microemprendimiento, muy micro, que surge en realidad en respuesta a una necesidad que tenía que ver con Faustino Encinares. Faustino había tenido muy malas experiencias con otras editoriales, incluso con la editorial Costa Rica, que es como la principal, o de las principales editoriales estatales, y había tenido muy malas experiencias, pero es un autor muy prolífico. Entonces hubo un día en que dijimos, bueno, porque uno no se autopublica, o sea, qué tan difícil es autopublicarse, qué hay que hacer para tener un editorial. Y por ahí empezó la cosa, como un editorial de autopublicación, que como vos decís, hay bastantes en el país. Para la mayoría de artistas, en realidad es muy difícil en un país como este vivir de su producción. Es sumamente complejo. En el caso de los escritores, si bien es cierto, nadie se hace millonario vendiendo libros, ¿verdad? Sí hay un sector importante, que ahora se habla de la economía naranja, ¿verdad? De lo que producen la industria creativa o la industria cultural. Sí hay un sector de la población que sigue consumiendo libros y que, o sea, los libros se siguen vendiendo, si no, no existirían las librerías, y hay gente que sigue comprando libros, pero ese dinero de la venta del libro no le llega nunca al autor, sino que queda en los intermediarios, principalmente en la librería. La librería es la que se deja la plata. Tampoco se hacen millonarios con los libros, ¿verdad? Hay que pagar un montón de cosas, ¿verdad? Que conocen los empresarios, planillas, cargas sociales, alquileres, etcétera, etcétera. Pero al autor literalmente no le llega nada. Al autor se le paga normalmente entre el 7 y el 10%, no del precio de venta del libro, que es lo que la gente piensa, ¿verdad? Sino que al precio de venta del libro se le rebaja el porcentaje de la librería. Si el libro lo compraste en la librería de 10,000 colones, la librería se deja el 50%, quedan 5,000 pesos, y de esos 5,000 colones se rebaja el costo de impresión y de edición, y digamos que quedaron 2,000. De esos 2,000 es el 10%. Es decir, son 200 pesos, Del ¿verdad? libro. Entonces, del libro. Entonces, los autores no ven la plata nunca. Dentro de 5 años lo llama el editor y le dice, mira, aquí tengo las regalías de tus libros y son 20,000 colones, por decir algo. Si el libro se vendió. Si no se vendió, pues se regala a las escuelas o se destruye, lo que sea, ¿verdad? Entonces, eso hace que no sea que no haya un aliciente para los escritores escribir. Entonces, la mayoría de la gente que escribe cuando ya se pensiona, cuando tiene otros ingresos de otro lado, no tiene nada que hacer, ¿verdad? Y entonces no le importa que no le paguen. Es un asunto por placer, ¿verdad? Lo cual está muy bien. Pero en este caso, se aspiraba a producir con la literatura, ¿verdad? Poder vivir de la literatura. Entonces, así es como surge Besania. Diferencias con otros editoriales independientes, yo podría pensar que lo que nos diferencia es tal vez el acompañamiento que le hemos dado a la gente. En realidad, como te decía al inicio, hemos publicado varios autores y tratamos de acompañarlos en todo el proceso, ¿verdad? Hacemos la corrección, la edición, la diagramación de los textos, servicios de fotografía, de diseño de portadas, y los acompañamos todo el tiempo. Incluso después de que el libro ya está impreso, tratamos de organizar siempre una presentación del libro, de tener algunos videos de entrevistas, de promoción, y así por el estilo. Entonces, ha sido como, lo que hemos hecho en realidad es un trabajo pequeño en este periodo corto de 2 o 3 años, y más que todo para suplir esa necesidad que tienen los escritores, ¿verdad? Porque los escritores independientes tampoco es que no son ni famosos, ni tienen las relaciones, ni la plata para que les imprima un editorial grande, ¿verdad? Y posiblemente si no han sido premiados o muy reconocidos, tampoco los va a publicar un editorial estatal, digamos la editorial de Costa Rica o la UNED o uno de los grandes. Para publicar con un editorial universitario, por ejemplo, hay que hacer una fila de años.
incluso en la UTN, que es un editorial pequeño, reciente formación, hay un montón de gente esperando que le publiquen. Hay todo un asunto administrativo muy engorroso. Entonces, mucha gente que quiere publicar, pues sencillamente no lo ve viable. Entonces, hemos tratado de mantener cierta línea de calidad también con las ediciones y las publicaciones. Y es, como te decía, un microemprendimiento que produce, no es para hacerse millonario, pero sí por lo menos permite ver el fruto de tu trabajo. ¿Verdad? Es que cuando se publica con otra editorial, no, es como imposible ver nunca nada, ¿verdad? Decía, esa experiencia con la editorial Costa Rica, 5 años después, las regalías eran como 13,000, 15,000 colones, una cosa así que es como sacar el rato para ir a buscar un cheque, pagar Parque Don San José, ¿verdad? Es como todo De eso sale repente más caro. sale más caro que el mismo monto. Claro que lo que te están pagando. En ese caso era un libro que había sido premiado, que era Balada Clandestina, que fue lo que se publicó con ellos. Había sido premiado y fue un poco mediático y no sé qué, ¿verdad? Entonces, pues se había vendido ahí unos ejemplares. Pero muchos libros ni siquiera llegan nunca a venderse. Es una grosería. Vos los encontrás en las ferias, libros lindos, bien hechos, bien presentados, que cuestan 500 colones, ¿verdad? Y que el autor no le van a dar, no sé, 50 pesos, 100 pesos, ¿verdad? Que por la pereza de sacar el rato, ir a recogerlo, pues eventualmente ni lo cobra. Entonces, el autor nunca ve realmente lo que produce. Tiene como la satisfacción de tener su librito, verlo ahí físico y regalárselo a los amigos, ¿verdad? Regalárselo a la novia, pero no es como que pueda, perdón, vivir de esa actividad. Entonces lo que queríamos era un poco, pues, ¿cómo le dicen los administradores? Tienen un nombre para eso, monetizar la producción, el trabajo. Bueno, eso es importante porque entonces pues se abre un espacio nuevo, pues un espacio diferente. Si se quiere incluso un espacio que es como más solidario, ¿verdad? Sin querer inferir de que las grandes editoriales no es que sean solidarias, es que pues tienen otras necesidades, como vos decías, una librería paga alquiler, edificio, luz, planilla, una serie de cosas, ¿verdad? Y por eso es que básicamente las librerías, incluso algunas no solamente venden libros, sino que venden otro montón de cosas. Es más, hay librerías Chunches. que no venden libros, o Sí, que chunches. chonchas, ¿verdad? Venden de todo. Bicicletas Sí, sí, sí. ya no digamos cosas escolares, sino adornos Televisores, religiosos, juguetes, microondas, sí, valijas, de ¿verdad? todo, Y, de todo. y, y el espacio físico para la parte de libros es ínfima. Ahora, otra cosa importante es que este mercado es sumamente pequeño. Sí. Las librerías pueden comprar a nivel, digamos, en mercados internacionales, furgones de libros baratísimos, clásicos, presentados lindísimos, bien empastados, en pasta dura, cosas muy bonitas, a precios ridiculísimos, ¿verdad? Porque es un tema de volumen. Pero el mercado costarricense, pues, es sumamente pequeño, ¿verdad? Casi que hablamos del mercado en la gama, porque afuera de la GAM, casi que no hay librerías. Vos vas a Pérez Celedón, por ejemplo, y hay una librería católica que venden estampitas y rosarios y adornos y los libros católicos. Y hay un par de textos escolares, nada más, ¿verdad? Y por allá alguien que saca fotocopias y que tiene ahí unos libritos, pero es una cosa mínima. Igual si no sé, si vas a San Carlos, incluso en Alajuela no hay librerías. En Heredia no hay librerías, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un mercado sumamente pequeño, con el que es muy difícil competir, ¿verdad? Si estuviéramos de repente en un mercado más grande, pues sería otra historia, pero aquí es muy caro producir y muy caro vender, y de hecho para las librerías posiblemente es mucho más caro, es decir, tienen menos ingresos por la literatura costarricense que por la literatura extranjera. Vos vendes Stephen King y un montón de gente lo va a comprar y ese libro costó menos de lo que cuesta la literatura nacional, porque aquí es muy caro producir. Y Ahora, entonces, ¿qué será entonces? ¿Cómo podríamos explicar eso
y no es por demeritar a Stephen King o a J.K. Rowling, ¿verdad? O demeritar, por ejemplo, Juego de Tronos, porque entendemos de que, bueno, han sido libros comercialmente atractivos que pegan, ¿verdad? Claro. Y que han tenido mucho de esa literatura de mercado, tal vez, por llamarla de alguna forma. Pero ¿qué será entonces de que no se aprecia a la literatura nacional? ¿Porque falta divulgación? ¿Qué será? Sí, yo creo que sí se aprecia. Evidentemente no es un fenómeno tan masivo como esos otros que son productos mercadológicos, ¿verdad? No es que Stephen King vende sus libros, es que es un producto mercadológico que tiene un equipo de mercadeo detrás de él, ¿verdad? Ujú, Entonces no es algo con lo que los autores nacionales puedan competir. Yo coincido en que tal vez no hay libros buenos ni malos. Hay gente que le gustan unas cosas, hay gente que le gustan otras, ¿verdad? Para todo hay un lector, ujú, un consumidor. Yo creo que sí se aprecia la literatura nacional. Posiblemente sí hay un tema de falta de divulgación y falta de conocimiento. Ahora que hablábamos al inicio, que vos decías que un montón de gente no conoce a Jorge de Bravo, bueno, menos se conoce a los contemporáneos. ujú. Cuando se habla de literatura nacional, seguimos hablando de Carmen Lira, de Yolanda Uriamuno, de Calufa, que claro, a mí también me encantan, pero se murieron hace años, ¿verdad? Entonces, como que no sé, los niños, o yo remotamente me acuerdo cuando yo era joven en la escuela, incluso en la secundaria, de que los textos que se leían, todo el mundo se había muerto, hacía años, ¿verdad? Sí, Desde Cervantes, Becker, Jorge de Bravo, y uno se queda con la idea de que el poeta nacional es Jorge de Bravo y ya nadie volvió a escribir poesía, sí. ¿verdad? Entonces pienso que tal vez un poco es responsable el sistema educativo, porque no hay como conocimiento de los autores contemporáneos. Sin embargo, yo te puedo decir que, por ejemplo, en las ferias en las que hemos participado en los últimos años, se vende bastantes libros y mucha gente llega a buscar literatura nacional. Y mucha gente, incluso gente joven, digamos a nivel de secundaria, llegan a buscar autores nacionales contemporáneos que están vivos. Y a todo mundo le resulta, bueno, a todo mundo no, a la gente que lee, le resulta muy interesante hablar con los autores. Porque sí, yo quisiera hablar con Edgar Allan Poe, pero ya de dónde, ¿verdad? Yo Sí, quisiera hacer una entrevista con Cervantes, pero entonces a mucha gente le sigue resultando muy interesante conocer al autor y poder hablar con el autor. Entonces, yo creo que sí se aprecia. Lo que pasa es que no es un tema masivo, no es como Harry Potter, ¿verdad? Ahora, que mucha gente eventualmente llega a leer Harry Potter, a leer a Stephen King, después de que pasan por el cine, que por supuesto es un medio masivo. Eventualmente, antes de que pasaran por el cine, tampoco eran tan conocidos, ¿verdad? Sino que eso masifica el fenómeno y entonces, claro, esa película que me gustó está basada en un libro, entonces yo quiero conocer el libro, ujú, ¿verdad? Pero que es otra cosa que no, que la industria del cine en Costa Rica pues está todavía demasiado joven, ¿verdad? ujú. Eh, Uno ve a veces cortos, por ejemplo, mexicanos o suramericanos, cosas que se hacen con un teléfono. No sé por qué en Costa Rica no hacemos esas cosas, ¿verdad? Podría técnicamente hacerse, pero bueno, no, nadie las hace. Y de hecho el cine nacional no es tampoco muy conocido, ¿verdad? Hay como, de repente como un malinchismo en ese sentido. Pero yo creo que la gente cuando conoce los autores nacionales, pues sí los aprecia. Obviamente no hay fenómeno, digamos, de comparación con autores que son un fenómeno mercadológico. O sea, no hay forma de competir con algo así tan grande. Ok. Y retomemos ahora tal vez la línea principal del club, que es el club de lectura. Este, ¿Qué experimenta Adriana Herrera cuando toma un libro y lo lee? Cuando ve un libro, te interesa, ¿qué ves la parte de atrás de las tapas, el epílogo, la introducción? ¿Qué te atrae de un libro? Sí, sí, yo soy de leer las tapas, de leer las tapas del libro, ¿verdad? Si en la contratapa no hay nada, eventualmente no lo compro. Este,
Me atraen las portadas, también me atraen los autores. ¿Verdad? Si es un autor conocido. De hecho, yo tiendo mucho a repetir, digamos, a volver sobre libros que ya he leído antes. Ahora, por ejemplo, en la noche, a la par de la cama, lo que tengo son Las uvas de la ira, que ya lo había leído hace años, de Van Steinbeck. Y tiendo como a eso, a releer libros que me han gustado, ¿verdad? Y creo que leo un poco de todo en realidad. Leo, no tengo así como un tema preferido o algo que, no sé, solo leer crímenes o solo miedo, o solo Stephen King, ¿verdad? Aunque sí he leído cosas de Stephen King que me han gustado también. Creo que leo un poco como de todo. Y leo por placer. No leo, que yo creo que la mayoría leemos por placer, ¿verdad? Ujú. Yo leo mucho cosas académicas porque es mi trabajo, porque tengo que hacerlo. Perdón, lo disfruto también. Pero cuando llego a la cama o el domingo, ya leo por placer, ¿verdad? No voy a leer fisiología un domingo. Ujú. Ya es, sino que cuando pienso en literatura, son cosas que me gustan, ¿verdad? Y que disfruto. Leo poesía también, y igual por placer. Y si un libro no me gusta, no tengo ningún problema en dejarlo botado, ¿verdad? Si empiezo a leer algo y no me gusta, pues ya no me voy a seguir gastando el tiempo leyéndolo. Y no me da, porque antes a mí me daba como un sentimiento como de culpa, no sé, muy raro, ¿verdad? De que si empezaba algo tenía que terminarlo. Si no me gusta, pues no me gusta y ya, y lo abandono. No quiere decir eso que el libro sea malo, solo que no es lo que a mí me gusta leer. Ujú. Entonces, creo que es un poco eso, leo como por placer. Adriana, muchísimas gracias por el tiempo, muchas gracias por el rato. Gracias a Pues vos. Balada Clandestina iba a ser el siguiente libro físico que íbamos a tener en el club de lectura de Entre Páginas, pero bueno, se presentó toda esta situación, pero allí siempre lo tenemos presente para que en el momento que se pueda, pues podamos tenerlos en la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica. Agradecerte tu tiempo, ¿verdad? No sé si querés dejarnos alguna reflexión final sobre el libro, sobre la lectura. No, que pienso que el poder leer es una gran oportunidad, ¿verdad? Uno no, de repente no lo dimensiona así, pero muchísimas personas en el mundo no pueden leer. Y mucha gente que tiene, digamos, la capacidad, no sé, técnica o están alfabetizados para leer, no entienden lo que leen, ¿verdad? Entonces, leen ahí cosas, los rótulos, pero no entienden, no son capaces de disfrutar un libro. Entonces, yo creo que ya que tenemos esa capacidad, ¿verdad? Pues tenemos que aprovecharla, tenemos que emplearla. Es la forma más barata de viajar, de estar en contacto con otras culturas, con otras ideas. Es como la principal herramienta también de movilidad social. Es como lo que podemos llegar a otros grupos de gente. Entonces yo creo que todo el mundo debería tener o aprovechar su capacidad de leer, ¿verdad? No se vale decir en este tiempo que no puedo leer porque no podía, ¿verdad? Existen libros electrónicos, PDFs, bibliotecas, librerías de segunda mano, realmente hay libros por todo lado. Y la gente pues debería darse esa oportunidad de averiguar qué es lo que le gusta. Yo he hablado con estudiantes que dicen que no leen porque no les gusta, pero bueno, pero es que ¿qué es lo que han leído, verdad? Si su idea de literatura es solo Don Quijote de la Mancha y les pareció muy voluminoso, muy largo, muy aburrido, pues Ujú, existen otros libros que no son Don Quijote de la Mancha. ujú. Entonces, yo creo que todo el mundo debería darse la oportunidad de averiguar qué le gusta y de tener la capacidad de darse ese regalo de disfrutar la literatura. Perfecto. Muchísimas gracias, Adriana. Pues un fuerte abrazo a la distancia, ¿verdad? Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en este primer recital y conversatorio de Entre Páginas. Es un esfuerzo más para estar siempre cerca de todas y todos. Y pues esperamos próximamente no solamente contar con Adriana, sino también contar con otros autores, escritores y también con lectores, ¿verdad? Así que pueden estar en contacto con nosotros y estarnos siguiendo aquí en nuestro grupo de Facebook. Un placer y que estén muy bien todas y todos. Hasta la próxima.